Dibujando en el tiempo. ¿Por qué animar? Todo el mundo sabe lo difícil que es hacer todos esos dibujos y posiciones. Entonces, ¿cuál es el gancho? ¿Por qué hacerlo? Respuesta. Nuestro trabajo se lleva a cabo en el tiempo. Hemos tomado nuestros dibujos estáticos y los hemos hecho saltar a otra dimensión. Dibujos que andan. Ver una serie de imágenes a las que les hemos dado vida y que empiezan a caminar por ahí, ya de por sí es fascinante. Dibujos que caminan y hablan. Ver una serie de nuestros dibujos hablando es una experiencia sobrecogedora. Dibujos que caminan, hablan y piensan. Ver una serie de imágenes que hemos hecho y que realmente pasan por un proceso de pensamiento y que de hecho parecen pensar, es un verdadero afrodisíaco. Además de crear algo que es único, que nunca ha sido hecho antes, es de una fascinación interminable. Siempre hemos tratado de hacer que las imágenes se muevan. La idea de la animación es mucho más antigua que las películas o la televisión. He aquí una rápida historia. Durante más de 35.000 años, pintamos animales en las paredes de la cueva, algunas veces dibujando 4 pares de extremidades para mostrar el movimiento. En el año 1600 a.C., el faraón egipcio Ramsés II le construyó un templo a la diosa Isis que tenía 110 columnas. De manera ingeniosa, cada columna tenía pintada la figura de la diosa en posiciones progresivas. Para los jinetes o para quienes iban en las carrozas, Isis parecía moverse. Los antiguos griegos algunas veces decoraban las vasijas con figuras en posiciones sucesivamente de acción. Al darle vueltas a la vasija se creaba la ilusión del movimiento. ¿Hasta dónde sabemos? El primer intento de proyectar dibujos en una pared se hizo hacia 1640 por Athanasius Kirch con su linterna mágica. Kirch dibujaba cada figura por separado en pedazos de vidrio, lo colocaba en su aparato y los proyectaba en la pared. Luego movía los vidrios desde arriba con cuerdas. Una de estas mostraba la cabeza de un hombre durmiendo y un ratón. El hombre abría y cerraba la boca, y cuando la boca estaba abierta, el ratón corría hacia adentro. Aunque la fotografía se descubrió a principios de 1830, la mayoría de los mecanismos para crear la ilusión del movimiento utilizaban dibujos y no fotos. En 1824, Peter Mark Roget descubrió, o redescubrió, ya que el concepto era conocido en los tiempos clásicos, el principio vital de la persistencia de la visión. Este principio está basado en el hecho de que nuestros ojos retienen temporalmente la imagen de cualquier cosa que se haya acabado de ver. Si no fuera así, nunca podríamos tener la ilusión de conexión que se realiza en una serie de imágenes separadas, y ni las películas ni la animación sería posible. Mucha gente no se da cuenta que en realidad las películas no se mueven. El principio de Roger rápidamente le dio vida a varios artificios ópticos. El taumatropo, un disco de cartón con los extremos atados en un par de cuerdas, una jaula dibujada en un lado y un pájaro en el otro. Cuando los extremos de las cuerdas son jalados, el disco gira. Las imágenes se mezclan y el pájaro parece como si estuviera en la jaula. El fenaquitoscopio, 2 discos montados sobre un vástago. El disco que está enfrente tiene ranuras en el borde, y el disco en la parte posterior tiene una secuencia de dibujos. Alinee las ranuras con los dibujos y mire a través de las aberturas hasta girar los discos y obtendrá la ilusión de movimiento. El zoótropo, o rueda de la vida, apareció en Norteamérica en 1867 y se vendía como un juguete. Largas tiras de papel con una secuencia de imágenes en ellas. Se insertaba dentro de un cilindro con ranuras. Se giraba el cilindro, se miraba a través de las ranuras y los dibujos parecían moverse. El praxinoscopio, invento por el francés Émile Reynaud en 1877. Él fue el primero en crear secuencias cortas de acción dramático dibujado en una tira de 30 pies, de longitud de una sustancia llamada cristaloide. Esto abrió el camino a los tremendos avances que vendrían. El flipperbook o flipbook,
En 1868 apareció a nivel mundial un novedoso invento llamado Flipperbook, que hasta ahora se mantiene como el simple y popular de estos inventos. Es simplemente una libreta con dibujos en secuencia. Se sostiene con una mano y con la otra se abanica o flipean las páginas y los dibujos en ellas parecen moverse. El resultado es animación. La ilusión de acción continua. Dibujos en el tiempo. Es lo mismo que hacen los chicos en el colegio cuando dibujan en las esquinas de sus libros de matemáticas y después abanican las páginas. Hoy en día, el animador clásico aún flipea o abanica sus dibujos de la misma manera que en un flipperbook, antes de probarlos en una cámara de cine o vídeo. Pone sus dibujos en secuencia con los números de menor a mayor en la parte inferior y flipea los dibujos desde la parte inferior hacia arriba para ver la acción. El animador tiene que ser lo suficientemente bueno haciendo esto para aproximarse al tiempo real de pantalla y para detectar errores y hacer alteraciones a los dibujos. Ahora que tenemos las cámaras de vídeo con reproducción instantánea de los dibujos, no todo el mundo aprende a flipear. En 1896, el caricaturista de prensa neoyorquino James Stuart Blackton entrevistó al inventor Thomas Edison, quien estaba experimentando con imágenes en movimiento. Blackton hizo algunos bocetos de Edison, quien, impresionado con la velocidad y habilidad de este para dibujar, le pidió que le hiciera algunos dibujos en serie. Luego, Edison los fotografió, la primera composición de dibujos y fotografía. En 1606 hicieron pública la película animada Fases humorísticas de caras divertidas. Un hombre fuma un cigarro y arroja anillos de humo a la cara de su novia. Ella entorna los ojos, un perro salta al aro y un malabarista hace su presentación. Blackton utilizó cerca de 300 dibujos parpadeantes para hacer la primera película animada, antecesora de los dibujos animados. Esta novedad trajo risas y entretenimiento y fue un éxito instantáneo. Un año más tarde, Émile Koch hizo y mostró su primer filme animado en el Folies Bergère de París. Las figuras parecen hechas por un niño, las líneas blancas sobre fondo negro, pero la historia era relativamente sofisticada. El cuento de una chica, el amante celoso y un policía. Él incluso le dio inteligencia y movimiento a los postes de luz y a las casas, con sus propias emociones y estado de ánimo. El trabajo de Cohen llegaría a configurar uno de los más conocidos conceptos de la animación. No hagas lo que una cámara puede hacer, haz lo que una cámara no puede hacer. Winsor McCay, el brillante creador de la popular tira cómica El pequeño Nemo en el reino de los sueños, fue el primero en tratar de desarrollar la animación como una forma de arte. Inspirado por su joven hijo, que llevó algunos flipbooks a casa, hizo más de 4.000 dibujos para la película de Pequeño Nemo. Fue un gran éxito cuando se presentó en el Teatro Hammerstein de Nueva York en 1911. Como otro experimento, dibujó una peliculita bastante extraña, Cómo funciona un mosquito, que también fue recibido de manera entusiasta. Luego, en 1914, McKay dibujó a Gertie el dinosaurio, en el que él mismo actuaba delante de la proyección animada, sosteniendo una manzana frente a Gertie e invitándolo a comérsela. Gertie bajó su largo cuello y tragó la fruta, asombrando a la audiencia. Eso fue la primera animación de personalidad, es decir, el comienzo de la individualidad de las caricaturas animadas. Era tan vivo, tan parecido a la realidad, que la gente se identificó con Gertie. Fue una sensación. En palabras de McKay, me metí de lleno en el negocio y gasté miles de dólares desarrollando esta nueva forma de arte. Requirió un tiempo considerable, paciencia y una cuidadosa planificación para cronometrar y dibujar cada imagen. Este negocio de hacer películas animadas es el trabajo más fascinante que he hecho. McKay también hizo la primera animación seria y dramática, El hundimiento de Lusitania, en 1918. Una película de propaganda de guerra que expresaba la violencia de tal catástrofe. Fue un gran paso en el realismo y en el drama. Hasta esta fecha, el animado más largo. Se necesitaron 2 años de trabajo y
más de 25.000 dibujos. Ya más adelante, el anciano McKay, quien era respetado por los más jóvenes en el negocio, los fustigaba diciendo que la forma de arte que él había desarrollado y les había dado la convirtieron en algo sin valor, llevándolo a un crudo negocio de hacer dinero con artistas alquilados. Esto define bien la incómoda e interminable relación entre el artista pionero y la industria de la animación. Trabajando con fórmulas cómodas y predecibles, permanece tranquila la furia de la batalla. En los años 20, Félix el Gato se volvió tan popular como Charles Chaplin. Estos cortos animados de Félix eran inventivos visualmente, haciendo lo que la cámara no podía. Lo importante es que surgió una verdadera personalidad de incómodo silencio y de los dibujos en blanco y negro de Félix, conectándose con la audiencia de todo el mundo. Las caricaturas animadas de Félix llevaron al surgimiento de Walt Disney y en 1928 Mickey Mouse hizo su aparición en Willy, el barco a vapor, el primer dibujo animado con sonido sincronizado.